conforme la situación epidémica va cambiando en el mundo y en el propio México. Tenemos un grupo técnico asesor de vacunación que revisa esta información científica y sesiona semanalmente, a veces 2 veces a la semana, para identificar los nuevos retos y las nuevas oportunidades. Fue así, por poner un ejemplo ilustrativo, que incorporamos la vacunación en mujeres embarazadas, mayores de 18 años y con 10 o más semanas de embarazo, cuando se logró tener suficiente información o evidencia científica en el mundo, disponible desde luego en México, para hacer un juicio balanceado sobre el beneficio de esta intervención. Y arrancamos el pasado 11 de mayo. El programa de vacunación en sí mismo tiene lo que le hemos llamado 3 ejes de priorización. El primer eje es la edad. Le llamamos eje porque es un mecanismo que ordena las decisiones, no solamente de a quién se vacuna, sino cuándo se vacuna, con qué vacunas, etcétera. Entonces, la primera eje de priorización es la edad. La edad es uno de los determinantes más importantes de las complicaciones, es decir, de la probabilidad de que una persona que padece COVID o que es infectada por el virus SARS-CoV-2 pueda complicarse y eventualmente pueda necesitar hospitalización y perder la vida. En las personas de mayor edad hay más riesgo, en las personas de menor edad hay menor riesgo, y aproximadamente en la década de 30 a 40 años de edad hay un cambio muy importante, muy notorio, en donde personas menores de 35 años para abajo ya tienen un riesgo sustancialmente menor. Afortunadamente, niñas y niños tienen un riesgo sumamente bajo cuando se compara con las personas adultas. Primer eje de priorización. Segundo eje de priorización son una serie de condiciones o variables, circunstancias, características de las personas que pueden contribuir al riesgo. Por ejemplo, pueden ser enfermedades. Ya se ha hablado muchas veces que la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, el cáncer, la inmunosupresión, por diversas causas, son condiciones que aumentan el riesgo de las personas a lo mismo, a complicarse o incluso perder la vida. En ese mismo eje de priorización se considera lo que le llamamos vulnerabilidades, que son situaciones en donde no necesariamente es una condición biológica o médica de la persona, sino el contexto en el que vive. Por ejemplo, arrancamos el inicio de la vacunación una vez que pasamos de solamente personal de salud a población que no tiene una ocupación relacionada con la salud. De igual forma, consideramos el riesgo en las ciudades, que en ese momento era muy intenso, y consideramos la vulnerabilidad de las personas en zonas rurales. Recordarán que aquí mostramos datos sobre la probabilidad de que una persona en una zona rural resolviera una emergencia de salud si es que se complica el COVID, y se ve claramente que la vulnerabilidad es mucho mayor. Hay otras vulnerabilidades que son, por ejemplo, personas que viven privadas de la libertad, los reclusorios, y hemos estado vacunando en los reclusorios tanto federales como estatales. Personas adultas mayores que viven en residencias, asilos, casas de retiro, que también tienen una condición de vulnerabilidad. Ese es el eje 2. El eje 3 es un eje que nos permite identificar la dinámica, el cambio en lo que ocurre con la epidemia. Y en este eje se consideran, vamos a decir que para ponerlo de manera simple, clara, 2 posibilidades. Que se tenga que usar la vacuna porque el riesgo aumenta, la probabilidad, la actividad epidémica aumenta, o que se pueda usar la vacuna cuando el riesgo ha bajado y entonces el agregar la vacuna permite normalizar la vida pública. Este último es el ejemplo de la decisión de vacunar a personal educativo. Cuando empezaron los semáforos verdes, originalmente en Campeche, posteriormente en Chiapas, en Veracruz, etcétera, empezamos a vacunar al personal educativo justamente cuando el riesgo bajaba. Estas 20 semanas de reducción de las que hemos hablado. Por eso decimos ahora que
la apertura de las escuelas se encuentra en una situación, en un momento óptimo respecto a la epidemia, porque logramos vacunar al personal educativo mientras la epidemia bajaba, de tal suerte que ahorita ya están vacunados y vacunadas y se pueden abrir las escuelas. Ahora, regresando a su pregunta, quise dar todo este contexto para que quede claro cuál es el razonamiento. También tenemos en ese tercer eje de priorización, que está definido por la oportunidad de usar la vacuna para responder en forma dinámica a la epidemia, también existe la circunstancia en donde en algunas regiones del país pudiéramos tener una tendencia a la alza. Este es el ejemplo que hemos estado comentando de Quintana Roo, una zona costera, una zona que económicamente depende sustancialmente del turismo y, por lo tanto, las condiciones que podrían en un momento dado facilitar o dificultar el cerrar la actividad social son diferentes. En este caso, en una zona turística donde la economía es prácticamente todo el proveniente del turismo, la consecuencia social y económica de regresar a confinamientos muy estrictos puede ser muy adversa para la sociedad. Y ahí es donde puede entrar el papel de las vacunas. No como elemento único, muy importante tenerlo claro, pero sí como un elemento complementario que ayude a que los confinamientos no sean tan estrictos, tan severos. Entonces, de las distintas vacunas adicionales que vamos recibiendo, hemos considerado zonas turísticas de alta dependencia económica al turismo. Las dos más características están en este momento justo en una fase de crecimiento epidémico y son Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, ese es un escenario. Termino este elemento y le agradezco la pregunta porque nos permite actualizar a quienes nos escuchan sobre el panorama del programa de vacunación. Hay una tercera zona del país de enorme importancia económica y social, que es la frontera norte. En la frontera norte hay condiciones particulares en el aspecto de empleo, en el aspecto de generación de riqueza, de distribución de riqueza, de movilidad de las personas que llevan a condiciones de vulnerabilidad social. Y esto quiere decir lo mismo, las personas que trabajan, por ejemplo, en las maquiladoras, que es prácticamente el centro de la actividad económica de la zona norte, de la zona fronteriza del país. Establecer un confinamiento severo podría reducir, desde luego ayuda a reducir la epidemia, pero también tiene una merma social y económica muy importante. Aunado al hecho de que hemos mantenido una limitada actividad comercial con Estados Unidos, precisamente por la actividad epidémica en ambas naciones. Entonces, una tercera zona que hemos considerado en ese capítulo del tercer eje de priorización es la franja fronteriza. Y en esos municipios, además, tenemos la oportunidad de que, dado que esto se trata de un apoyo del gobierno de Estados Unidos, podemos sincronizar actividades de prevención y control en ambos lados de la frontera. Entonces, eso es lo que estamos planeando. Esto lo acabamos de conversar ahora mismo en la reunión y le vamos a ir dando una forma operativa conforme venga el momento concreto de que recibamos este apoyo. Muchas gracias.